Estoy ahorita de viaje, no tengo acceso a una computadora propia, ¿no? Entonces he tenido que hacer las gestiones para que me puedan facilitar uno. Bien, vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya como tal hemos esperado lo suficiente que se conecten los compañeros. Tenemos en sala la cantidad de 2, 4, 6, 8 compañeros. Bueno, sabemos que ahorita como tal es un feriado, ¿no? Algunos tienen otras actividades que hacer. Y bueno, también sé que está jugando Perú, ¿no? Ahorita. Pero no se preocupen, que también como tal vamos a ver el partido, cómo va. Entonces, se agradece como tal a los compañeros que están presentes en el desarrollo de la clase del día de hoy. Bien, menciono, el partido de Perú sigue 0-0, no hay ningún gol hasta el momento. Y vamos a ir mencionando en el transcurso de desarrollo de la clase cómo va también, ¿no? Bueno, se agradece, le voy a repetir como tal, los que ponen por encima, ¿no? De ese partido como tal, a pesar de que es un amistoso, las clases que tenemos el día de hoy. Bien. Entonces vamos a comenzar la clase, recordarles siempre, ¿no? Que la clase participativa, por favor, necesito la participación activa de ustedes. ¿De qué manera? Ya sea por el chat, haciendo una duda, consulta, acotación que se tenga, o también en contraste a ello, pueden levantar la manito, así como yo lo estoy haciendo, y luego como tal, yo les doy el pase para que puedan hacer su consulta, duda que tengan, ¿bien? Perfecto. Muy bien. Tenemos como tal, primeramente, para hablar de la investigación y el reporte de accidentes, tenemos que hablar como tal de nuestra base legal. Nuestra base legal como tal va a estar dado en base a nuestra Constitución Política del Perú, nuestra norma madre como tal, nuestra Carta Magna, porque ahí como tal va a mencionar los derechos inherentes de cada persona que tiene, con respecto a todo, ¿no? No solamente en lo que es el trabajo, sino en los derechos que tiene a nivel del ejercicio propio de su ciudadanía en el país. Muy importante también hablar de nuestra Ley General de Salud, dado por nuestra Ley 26842. Bien, ustedes dirán por qué, que tiene que ver la Ley General de Salud con este punto. Lo que pasa que, vamos a ver el tema de incidentes, accidentes más que todo. El tema de accidentes tiene que ver bastante con lo que es la salud de la persona, ¿no? En este caso del trabajador. Entonces, en base a esto, es que se tiene que mencionar también esta Ley General de la Salud. Y por ende también se tiene que mencionar la Ley de Protección de Datos Personales, dado por la Ley número 29733. Y también esta ley va a tener su reglamento. El reglamento va a estar dado por el Decreto Supremo número 003 de 2013 del Ministerio de Justicia. Como tal va a ser el reglamento de la ley 29733, la ley de protección de datos personales. ¿Por qué es importante la protección de datos personales? Porque como es una información sensible referido a accidentes que van a tener los trabajadores, es necesario mantener la confidencialidad de esto, ¿no? Mencionando como tal que no podemos estar divulgando la información propia de cada trabajador que se tenga. Bueno, importante como tal, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, y también el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, dado por el Decreto Supremo número 005-2012 TR. En esta parte como tal, lo que nos va a ayudar bastante para eso, de nuevo va a ser nuestra resolución ministerial 050, donde ahí como tal vamos a poder evidenciar en uno de los 8 registros obligatorios el registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que se tengan. Bien, perfecto. Bien, ahora como tal, necesariamente necesitamos definir también los conceptos, ¿no? Que vamos a desarrollar para ejecutar la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es un incidente, lo que es un accidente, lo que es también un incidente peligroso, entre otros. Bien, entonces, el incidente, ¿qué va a hacer en este punto? ¿Cómo va a estar definido? A ver, hay que tener en cuenta que la definición vamos a tener por dos lados. Una definición dada por nuestra normativa nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, y otra definición en base a nuestra normativa internacional. Bien.
Nuestra normativa internacional, ¿bajo qué está dado? Bajo nuestra norma ISO 45001. Bien, entonces el incidente mencionado por nuestra 45001 tiene la siguiente definición: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Bien, entonces para nuestra ISO 45001 el concepto de accidente e incidente se va a unificar, ¿no? Teniendo en cuenta este concepto como tal, da la posibilidad de que podría tener o tiene como resultado, ¿no? En el caso de nuestra normativa nacional ya la definición cambia. El incidente va a estar dado por el evento no deseado, acontecido o producido por la actividad propia del trabajo, en el cual el trabajador no va a sufrir ningún daño o algún tipo de lesión. O va a sufrir un daño muy mínimo, leve, recontra mínimo, que puede ser atendido con primeros auxilios. Bien. Y también como tal, tenemos este ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo tenemos para este punto de evento no deseado? En las actividades que se realizan en oficinas, por ejemplo, mayormente trabajamos, ¿no? Con lo que es el papel. Entonces, por A o B cosas, estamos foliando bastantes documentos y en una de esas como tal, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa que agarramos el papel y al tener fricción con nuestro dedo nos corta. Porque el papel corta, aunque no lo crean, el papel sí corta. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a tener una pequeña, ni siquiera una lesión, vas a tener una pequeña raspadura, por así decirlo. Te vas a desinfectar en el alcohol, o sea, con el alcohol que tienes en tu botiquín, y luego te vas a poner una curita. ¿Fue un evento no deseado? Claro que sí, ¿no? No, nadie quiere como tal cortarse con papel. Pero el trabajador sufrió un daño muy mínimo que fue atendido con estos primeros auxilios. Bien. O también en este caso, por ejemplo, puede llamarse un incidente cuando, por ejemplo, estoy laborando en un lugar y de la nada, en la parte de mi mesa, se cae un implemento, pero se cae en la parte del costado. No me ha ejecutado ningún daño, ninguna lesión, pero como tal pudo haberme causado una lesión o daño. También se considera incidente este punto que he mencionado. Muy bien, ¿se entendió? ¿Me comentan? Sí, me comentan dudas, consultas. ¿Sí? ¿Alguno tiene una duda, consulta? Todo claro, mencionan ahí. Perfecto. El siguiente vamos a tener como tal ahora que definir qué es un incidente peligroso, porque vamos a tener por un lado el incidente y por otro lado vamos a tener el incidente peligroso. ¿Cuál va a ser la diferencia entre incidente e incidente peligroso? Ahora lo vamos a ver como tal. Tenemos esta personita como tal que está elaborando en una construcción civil, y en esa construcción, como se ve, se está ejecutando las cargas izadas. Entonces, la carga izada como tal se estaba realizando y esta persona comete el acto de entrar dentro de esta carga izada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Por A o B cosas, la carga izada se desprende porque no estaba asegurada correctamente, o uno de sus elementos, como por ejemplo la soga, se rompió. Entonces, la carga izada va a caer acá. Pero ¿cuándo se va a diferenciar un incidente de un incidente peligroso? Por el potencial de pérdida que pudo haber tenido este incidente peligroso si hubiera sido un accidente. Si la caja, les pregunto, si la caja no hubiera caído acá, y hubiera caído acá, encima de la persona, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos hablado de palabras mayores, ¿no? Con la persona que hubiera podido pasar, hubiera podido causarle un evento grave, un accidente incapacitante, o incluso una muerte. Entonces, el potencial de pérdida que tuvo este incidente es alto. Por eso se convierte como tal en un incidente peligroso. En base al potencial de pérdida que tuvo este incidente, se cataloga como incidente peligroso. ¿Bien? Muy bien. ¿Se entendió este punto? Me comentan, por favor.
Bien, ¿se entendió? ¿Todo claro? ¿Correcto? Muy bien, bien. Continuamos. Y ahora sí tenemos como tal el accidente de trabajo, ¿no? El accidente de trabajo, sí, como tal, llega a ser todo evento no deseado, producido o acontecido por la actividad propia del trabajo, en el cual el trabajador sí va a sufrir un daño o una lesión orgánica, una perturbación funcional o una invalidez o incluso la muerte. Como vemos acá, en este ejemplo, bueno, ya la caja o el cargamento no cayó al lado, cayó encima de la persona, generando un accidente, ¿no? Generó un aplastamiento de la persona y generó un accidente. Como menciona acá también, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué se refiere a eso, no? Si por A o B cosas como tal, yo cumplía un horario desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y por A o B cosas, mi supervisor, mi jefe inmediato me hizo quedarme porque, bueno, me quería pagar extras y había actividades que hacer, y justo en ese transcurso como tal hay un accidente. Entonces también se considera un accidente de trabajo, ¿no? A pesar de que estabas fuera de tu horario de trabajo. Bien, ¿se entendió este punto? Me comentan. ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Perfecto. Bien, antes de hablar acerca de los tipos de accidentes, como tal, vamos a ver un pequeño video muy importante, que bueno, siempre lo coloco como tal en todas mis clases acerca de accidentes, que nos reflejan acerca de un punto importante, los accidentes dados por el reporte. Bien, entonces vamos a buscar este video para proyectar. Acá está. Ya, vamos a proyectar. Pude haber salvado una vida aquel día, pero elegí mirar hacia otro lado. Randy, tienes que usar el alambre de atar. ¿Dónde están tus gafas de protección? ¿Qué intentas hacer? ¿Volarnos o qué? ¿Has oído hablar de la electricidad estática? Oye, Rookie, yo ya estaba trabajando aquí mucho antes de que empezaran a usar esos cables. Sí, pero John dijo en la reunión sobre la seguridad que la electricidad estática puede provocar Pero chispas. John no trabaja con estas cosas. Yo sí. He visto cómo sus procedimientos venían y se iban. Y yo sigo aquí. Así que, si a ti no te importa, voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Sí, pero creo que John Oye, podría... Rookie, no sabe lo suficiente para tener opinión. Ocúpate de tus asuntos. Mantente alejado de mis cosas.
Estaba caminando y vi que Randy empezaba a revisar una válvula de suministro de vapor. Se debe hacer una revisión cada 6 meses. Naturalmente, me fui a ver si había aislado la línea del cambiador de calor. No lo había hecho. Aún me dolía el último encuentro con Randy. No quería volver a vivir la misma situación con él. No quería que se enfadara conmigo otra vez. Pude haber salvado una vida aquel día y elegí mirar hacia otro lado. No es que no me importara. Tenía tiempo y estaba ahí. Pero no quería parecer tonto por discutir de normas de seguridad. Sabía que ya había hecho lo mismo antes. Si hablaba, él podría haberse irritado. El riesgo no parecía tan grande. Yo había hecho lo mismo, él lo sabía. Así que giré la cabeza y me fui de allí. Él conocía los riesgos también como yo. Me justificaba a mí mismo diciendo, yo lo he hecho así otras veces. ¿Con qué derecho puedo decirle algo? Quiero decir, conocía el procedimiento. Di unos pasos, pero algo no iba bien. Me paré y me volví. Me gustaría pensar que iba a decir algo, pero creo que solo trataba de convencerme de que todo iba bien. Pero no iba bien. Él corrió ese riesgo. Yo no lo aconsejé. Y con ese acto le dejé morir. Ahora hablo de esto cada vez que veo a alguien ponerse en situaciones de riesgo. No para criticarlo, aunque haya gente que así lo crea. Es porque sinceramente no quiero que sufran accidentes. Algunos de los compañeros nuevos se enfadan a veces, pero no me importa. Los más veteranos, los que conocieron a Randy, saben por qué lo hago. De hecho, también han empezado a hablar del tema y a despertar ese interés en los demás. Precisamente el otro día alguien me recordó a mí que me pusiera la pantalla facial. No me conocía ni a mí ni a Randy. Solo sabía que necesitaba llevarla y no dudó en decírmelo. Le di las gracias por recordármelo. Porque ese es el tipo de preocupación que se necesita para que nuestro programa de seguridad alcance el siguiente nivel. De verdad, siento mucho que tuviera que morir una persona antes de que me diera cuenta de ello. Si ves un riesgo que asumen otras personas, que hace peligrar su salud o su vida, la pregunta que hagas o lo que digas puede ayudarles a vivir un día más. Si ves un riesgo y pasas de largo, espera no tener que decir nunca: pude haber salvado una vida aquel día, pero elegí mirar hacia otro lado. Caballeros, ¿qué tal? A ver, ¿qué opinión nos deja este video? A ver, me comenta.
A ver, ahí nos comentan la importancia de aplicar y difundir las políticas de seguridad. Sí, es muy importante, ¿no? Recuerden de que la información documentada no está por las puras. La información que tenemos en materia de seguridad es muy importante para justamente eso, prevenir los eventos que pudiera haber en la organización. A ver, no debemos quedarnos callados ante una situación de peligro. Muy importante, ¿no? Reportar cada acto y condición que se tenga en el centro de labor. ¿Por qué? Porque son las principales causas de los accidentes. Y más adelante vamos a ver ese punto. Bien. Nos brinda una gran enseñanza sobre la seguridad laboral. Bien, muy importante. Gracias. Y por último, debemos estar pendientes cada instante de los peligros y riesgos que puede ocasionar nuestras acciones. Muy bien, todos han tenido en cuenta el punto importante del video que hemos visto a continuación. Muy bien, ahora como tal vamos a ver los tipos de accidentes que vamos a tener, que van a estar referidos en 3 tipos. Los accidentes leves, los incapacitantes y los accidentes mortales, ¿no? Cada uno de ellos va a tener su propia definición. ¿A qué va a estar dado esta definición? A lo siguiente. El accidente leve como tal, menciona acá, va a ser el suceso cuya lesión resultado de una evaluación médica, como dice, evaluación médica, recuerden muy importante ese punto, evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Bien, recuerden muy importante ese punto, evaluación médica. ¿A qué se refiere esto? Como vemos en el ejemplo, esta personita, ese técnico de mantenimiento, estaba realizando como tal una actividad y por A o B cosas, se dio un golpe con el martillo en el dedo índice. Entonces, esta persona, obviamente, como realiza trabajo de alto riesgo, tiene que tener su SSTR, que es el SSTR, el seguro complementario contra el trabajo de riesgo. Entonces, ¿qué es este SSTR? Lo vimos en nuestra clase 2, y el SSTR está referido como tal a la póliza en la cual tú estás asegurado cuando te pase algún tipo de eventualidad. Entonces, con este STR tienes seguro, bueno, estás asegurado si te pasa un accidente laboral y tienes una red de clínicas afiliadas para que puedas atenderte. O sea, te van a llevar a la clínica más cercana para que puedas atenderte y ahí como tal te tiene que visualizar el médico especialista. En este caso, como ha sido una contusión, tienes que verte un traumatólogo. El traumatólogo como tal, ¿qué te va a decir o te va a mencionar? Te va a decir de que te tienes que sacar una placa, ¿no? Para ver la lesión. Entonces, al momento de sacarte la placa, a ver que no tienes una lesión, o sea, no hay una fractura. Entonces te va a decir como tal, por eso es parte de la evaluación médica, te va a decir que como tal no hay una fractura y por eso como tal te va a dar un descanso solo por ese día, ¿no? Al siguiente día vas a ir a que te vuelva a chequear y cuando te va a ver te va a decir de que ya no tienes ningún daño, ¿no? Y te va a dar de alta. Ahora, puede haber accidentes leves sin retorno, o sea, sin descanso breve de un día, sí puede haber. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando, por ejemplo, el accidente ocurra en las últimas horas del día, mientras llegas a la clínica, todo eso ya llega a tu hora de salida. Entonces, el doctor te va a decir, ¿no? Ya, ¿a qué hora acaba tu jornada laboral? Tú le dices, ya acabó a las 5. Ah, ya no hay problema. Entonces, el día siguiente vienes, por favor, para reevaluar. Vas en la mañanita, ¿no? Que te reevalúe y ya ahí te da de alta y bueno, no generó ningún tipo de descanso esa evaluación médica, ¿no? Por eso es un accidente leve. El accidente incapacitante, como tal, ya estamos hablando de palabras mayores. Como su mismo nombre lo dice, es incapacitante, porque ¿qué va a generar? Va a generar una incapacidad en el trabajador. Como vemos acá, esta persona se cayó en una zanja, por lo cual le generó una lesión en la parte de la pierna derecha. Entonces va a ir también a su médico tratante en esta clínica más cercana, le van a sacar una placa, pero ahí sí como tal, de evidencia que había una fractura. Entonces como tal, el médico menciona que se tiene que enyesar la pierna. Se enyesa la pierna y genera una incapacidad. Y genera un tiempo prolongado de recuperación y tratamiento para
esta incapacidad. Por eso también es un accidente incapacitante. Muy bien. Ahora, el accidente incapacitante como tal se va a dividir en 4 tipos de accidentes incapacitantes. Va a estar dado por el total temporal, total permanente, parcial permanente y parcial temporal. ¿Cuál va a ser la diferencia de cada uno de estos? Ahora lo vamos a explicar. Hay que tener en cuenta que los 4 siguen siendo accidentes incapacitantes porque todos ellos generan una incapacidad. Pero ¿en qué se va a diferenciar? Según el grado de incapacidad que se genere. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, ¿no? Hablemos primero de los parciales. El parcial temporal, por ejemplo, se tiene cuando en este caso ya no se dio la conducción con un martillo, sino con una comba. Entonces, al golpearse con la comba, bueno, sí se generó una fractura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a enyesar como tal ese dedo, ¿no? Y vas a tener que tener un tratamiento, como tal, un descanso prolongado. ¿Y por qué es parcial temporal? Porque te has afectado una parcialidad de todo el órgano afectado, porque el órgano afectado sería la mano, y la parcialidad que sería el dedo. Entonces es accidente incapacitante porque se genera una incapacidad, tienes como tal un descanso prolongado y por lo cual como tal te han dado un descanso médico, ¿no? Pero ha generado una incapacidad de una parcialidad de todo el órgano afectado. Por eso es como tal parcial temporal. El otro que tenemos es el parcial permanente. Acá hablamos de palabras mayores. El parcial permanente es cuando también se genera una incapacidad, pero permanentemente, para toda la vida. ¿Y por qué es parcial? Porque es de una parte parcial de todo el órgano afectado. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, tenemos este ejemplo. Esta persona ya no estaba laborando con un martillo y nada, estaba laborando con un esmeril. Entonces no aseguró bien los discos como tal y en una de esas, ¡plac!, se vuela el dedo anular. Al momento de volarse el dedo anular, el dedo ya lo perdió, ¿no? No es que los dedos me lo desperdicié. Entonces ha generado un accidente de incapacidad, una incapacidad para toda la vida permanente, pero parcial porque solamente ha perdido una parcialidad de todo el órgano afectado que sería la mano. Entonces ese sería el parcial permanente. Y por último tenemos los otros dos dados por el total temporal y el total permanente. ¿Cuál es la diferencia? El total temporal vamos a tener un órgano afectado como tal, que sería en este caso la mano, como vemos el ejemplo. Esta persona estaba realizando actividades en una máquina y como tal no aseguró bien la máquina y la máquina le genera un atrapamiento en la mano. Entonces bloquean la máquina, todo eso, tratan de sacar a la persona, su mano de la máquina, pero sí ha generado fracturas en toda la mano, ¿no? Entonces se le enyesa toda la mano y ha generado una incapacidad de todo el órgano afectado, que es la mano, temporal, porque va a tener un tiempo de recuperación, pero ya tiene una incapacidad total, ¿no? De todo el órgano afectado, que es la mano. Pero va a recuperar la movilidad después de que pase este tiempo del descanso médico. Y por último tenemos el total permanente. Acá ya son palabras mayores, mucho más mayores. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Esta personita está laborando, haciendo actividades, trabajo en altura, pero sin los equipos de protección anticaídas. Como es el caso del arnés de cuerpo completo. Entonces pisa mal por ahí y esta persona cae de un quinto piso. Cae de un quinto piso y se golpea la parte de la zona lumbar y se mueve como tal los discos de la columna, ¿no? Se fractura la media. Entonces, esta persona, luego que va al médico, le menciona, ¿no?, que ha perdido la movilidad de la cintura para abajo. Ha generado una incapacidad permanente, sí, porque no va a volver a recuperar la movilidad de ambas piernas. ¿Y se ha visto afectada la totalidad de un órgano? Sí, porque las dos piernas, como tal, ya no tienen movilidad. Entonces, es un accidente incapacitante total permanente para toda la vida. Y por último, el tercer tipo de accidente está dado por el accidente mortal. El accidente mortal, ¿cuándo se da? Cuando ya hay una muerte. Cuando ya hay una muerte como tal, se tiene el accidente mortal. Bien, hay que tener en cuenta también que el accidente mortal se considera cuando hay una muerte cerebral. Bien, también se considera como accidente mortal.
Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Alguna duda, consulta hasta este punto? ¿Me comenta? Sí, me comentan dudas, consultas. Sí, pregunté si había alguna duda, consulta. A ver, me comenta. ¿Todo claro? Ya listo. Si todo está claro, continuamos. Bien, ahora vamos a adentrarnos ya a la causa de los accidentes. Bien, las causas de los accidentes se van a referir por lo siguiente. Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente, ¿no? Se van a dividir en la falta de control, luego en las causas inmediatas y luego en las causas básicas. ¿A qué se refiere este punto? Ahora lo vamos a ver. Bien. Bien. Primeramente, para que haya un accidente, o bien es porque no ha habido un control o ha fallado este control, ¿no? Recuerdan que en nuestra clase que vimos de per se, tenemos riesgos desmedidos, no controlados, y cómo se controlan, para la redundancia, con las medidas de control, ¿no? Las 5 medidas de control que teníamos. Entonces, ante el latente hecho de no tener un control, es que suceden los accidentes. Ahora, puede darse el punto de que tengamos el control, pero también falle, porque, por ejemplo, ese control no está correctamente implementado. Entonces, al fallar ese control como tal, también da un punto a que pueda suscitarse un accidente. Bien, entonces esos dos puntos hay que tener en cuenta para que se tenga un accidente. Ahora, estos accidentes como tal van a estar dados en dos tipos, ¿no? Primero, por un lado tenemos las causas inmediatas y por otro lado tenemos las causas básicas. ¿Cuál va a ser la diferencia de cada uno de estos? Ahora lo vamos a ver. Causas inmediatas, como tal, como su mismo nombre lo dice, va a referir a las causas que van a estar ahí inmediatamente cuando ocurre un evento, un accidente. Ahora, esos como tal se van a dividir en actos y condiciones inseguras o subestándar. ¿Cuál es la diferencia de acto y condición subestándar? Ahora lo vamos a ver. Bien,
Entonces, el, el acto subestándar está referido a toda práctica incorrecta que ejecuta el trabajador por debajo de un estándar de trabajo. Por eso como tal es subestándar, porque yo como trabajador estoy actuando por debajo de un estándar establecido en una organización. Por ejemplo, el estándar de trabajo me mencionaba de que yo para realizar mi actividad debía utilizar mis guantes de seguridad, pero yo por X motivos no utilizo mis guantes de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy incumpliendo este estándar de trabajo. Entonces, ahí es cuando se generan los accidentes de trabajo, ¿no? Por una mala práctica del trabajador al momento de ejecutar una actividad e incumplir un estándar de trabajo. El segundo punto como tal está dado por las condiciones subestándar. Las condiciones subestándar va a ir referido como tal a las condiciones del entorno de trabajo que no están cumpliendo también un estándar de trabajo para ejecutar mi actividad de una manera segura. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? En el estándar de trabajo establece que para las escaleras se tengan como tal barandas, ¿no? Pero esta organización como tal no cuenta con las barandas para las escaleras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar como tal es que va a generar una condición, porque al no tener las condiciones necesarias, las condiciones seguras para ejecutar una actividad, también va a tener este punto, ¿no? Como tal, de que pueda tener en cuenta un evento, ¿no? Por esta condición insegura que está por debajo del estándar de trabajo de la organización. Bien, ¿se entendió este punto? ¿Me comenta? Como menciona acá, en el rubro eléctrico hay muchos accidentes mortales. Puede ser una causa subestándar, también puede haber, ¿no? No se refiere que. Muy bien, luego tenemos las causas básicas, a ver. Así como en las causas inmediatas teníamos actos y condiciones, de acorde al acto, vamos a tener una causa básica dada por un factor personal. El factor personal está referido a por qué ese trabajador cometió ese acto subestándar. Puede ir dado porque no sabe, no conoce o simplemente porque lo quiere realizar. Entonces es un factor personal propio de cada persona como tal. Y el factor de trabajo va referido como tal a por qué se dio esa condición subestándar en el trabajo, ¿no? Referido. Bien, se fue el internet un rato. A ver, vamos a conectarlo nuevamente. Sí. Entonces, estábamos hablando de los factores personales que lo va a realizar el trabajador cometiendo ese acto subestándar y el factor de trabajo, ¿no? Dado por la organización que esté incumpliendo un estándar de trabajo seguro, ¿no? Dado por las condiciones, el medio ambiente de trabajo, la organización, métodos, ritmos, turno de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistema, mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros puntos que se tengan. Bien, entonces ya tenemos como tal estos dos puntos establecidos. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la notificación que se va a tener. Como menciona acá, muy importante para la notificación, primeramente, mencionar que el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos constantemente. Eso está referido como tal a lo que es, ¿no? La I+C. La I+C como tal te manifiesta que tienes que hacer un constante seguimiento a cada uno de los peligros y riesgos que tienes en tus puestos de trabajo. Ahora sí, en base a esto se tiene que hacer la siguiente notificación.
En base a lo que menciona el artículo 82, los empleadores deben notificar sus de accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas de haber ocurrido el evento. En el caso de los centros médicos asistenciales, sea público, privado, militar o policial, los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Por eso acá menciona la parte de privado, porque como tal, las clínicas afiliadas al SSTR están en este punto. Entonces, ellos también como tal, cuando se tiene un accidente de trabajo, también como tal van a notificar esto, ¿no? Pero en base de el último día hábil del mes siguiente de ocurrido el evento. En el caso de las enfermedades ocupacionales, dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Los empleadores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales, relativo a facilitar información a su disposición que sea necesaria para que estos últimos cumplan con la notificación a su cargo. La obligación de informar cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador. Bien, entonces hay que tener en cuenta estos plazos de notificación que se tiene para los accidentes de trabajo y los incidentes peligrosos. Bien. Muy bien, ahora sí ya vamos a adentrarnos al proceso de investigación. ¿Qué es el proceso de investigación? Este proceso de investigación es como tal un proceso donde se van a identificar los factores, elementos y circunstancias y puntos críticos que van a concurrir a las causas por las cuales se dieron los accidentes y los incidentes. ¿Y cuál es la finalidad como tal de una investigación? La finalidad de una investigación como tal es denotar las causas raíces para actuar sobre ellas y aplicar acciones correctivas para que nunca más vuelva a pasar ese accidente. ¿Bien? Perfecto. Ahora, como tal, el comité va a cumplir un rol importantísimo en este punto de la investigación, claro que sí. Aparte, como tal, que ellos te van a aprobar todos tus instrumentos de gestión, a excepción de la política, también van a estar inmersos en esta parte de la investigación, porque ellos como tal van a validar la investigación que tú realizas teniendo en cuenta las acciones correctivas que has puesto en base a esas causas raíces. Bien, ¿quiénes están inmersos en una investigación? El empleador, el representante de organizaciones sindicales, el comité, que bueno, el comité y los representantes de la organización sindical están casi contiguos, y los trabajadores propios, ¿no? ¿Y por qué tienen que ver los trabajadores? Porque ellos también como tal tienen que denotar y ver cuál ha sido la causa para que con ellos tampoco pase o vuelva a pasar este evento. Bien, ahora, ¿cómo se va a investigar un evento? El evento como tal se va a investigar de la siguiente manera. Pero previo a esto, a ver, me comentan. Si hay alguna duda, consulta que se tenga, me comentan. Si hay alguna duda, consulta hasta este punto. Bien, continuamos. Ahora, ¿cómo se va a investigar? Primeramente, como tal, el reporte es fundamental. Todo evento, sea accidente, incidente, se reporta de manera inmediata. Tengan esto en cuenta siempre. Siempre tiene que ser de manera inmediata. No hay que, como tal, salvaguardar los tiempos, ¿bien? Del reporte. Muy importante, después del reporte ya, atender al accidentado, ¿no? Teniendo en cuenta esa red de clínicas afiliadas del SSTR. Luego ya
que ya se atendió el evento como tal, se apaciguó todo, ya tengo que recopilar todas las evidencias posibles. ¿Para qué? Para poder empezar con la investigación. En este caso, ¿qué evidencias voy a tener? Voy a tener como tal, voy a tener como tal los testimonios, las declaraciones juradas, y algo que me ha ayudado, al menos a mí siempre en la investigación, ha sido las cámaras de vigilancia, porque ahí como tal, en tiempo real, se puede visualizar qué es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido este evento. Luego de esto, muy importante, se tiene que contar con una metodología de investigación. Metodologías de investigación hay muchas. Tenemos el Bowtie, ICANN, la tabla SCAT, los 5 porqués, entre otros. ¿Bien? Luego, después de ya tener la metodología y aplicarla, se tiene que identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces. ¿Para qué? Porque con esas causas raíces, ya yo voy a implementar como tal mis acciones correctivas. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar nunca más este evento. Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar acerca de algunas metodologías. Vamos a explicar esta metodología y luego como tal vamos a presentar un video explicativo acerca de una metodología, bueno, una de las metodologías más conocidas que se ha tenido, de lo que es la metodología ICANN. Bien, un ratito. Vamos a... Muy bien. Bien, vamos a aplicar esta primera metodología de los 5 porqués. ¿Y por qué como tal se llama 5 porqués? Porque vas a hacer 5 preguntas. Vas a como tal preguntarte desde el evento top 5 veces el por qué hasta llegar a la causa raíz. ¿De qué manera se va a dar esto? Ahora se va a explicar. Bien, primero tenemos el evento top, que es el esguince rodilla, ¿no? Es la lesión como tal. Entonces preguntamos, ¿por qué se dio el esguince rodilla? Y ahí tenemos la primera terminante, porque se cayó de la silla. Entonces hacemos el segundo por qué. ¿Por qué se cayó de la silla esta persona? Porque a la silla le faltaba una rueda. Entonces, acá como tal, porque a la silla le faltaba una rueda, ya estamos denotando lo importante. Si a la silla le faltaba una rueda, eso como tal está el estándar, que la silla tenga, que le falta una rueda, no. Entonces, esto como tal ya es una condición insegura subestándar. ¿Referido a qué? A una causa inmediata. Por eso les dije como tal que las causas inmediatas se van a ver reflejados inmediatamente del evento que se tenga. Bien, entonces ya tenemos como tal mi causa inmediata dado por una condición subestándar. Entonces, la condición subestándar, ¿qué va a tener? Va a tener un factor de trabajo. Luego, como tal, vamos a hacer las siguientes porqués, hasta denotar la causa raíz. Tenemos, ¿por qué a la silla le faltaba una rueda? Porque se rompió, ¿no? Ya sabemos que se rompió. Ahora, ¿por qué se rompió la rueda que le faltaba a la silla? Porque estaba deteriorada. Y por último, ¿por qué estaba deteriorada la silla que le faltaba la rueda? Porque no se le brinda mantenimiento. Y aquí como tal, ya no se le brinda mantenimiento, ya denotamos en nuestra causa raíz dado por un factor de trabajo, ¿no? El factor de trabajo dado por una causa básica, y ese factor de trabajo, ¿qué va a ser? La falta de mantenimiento preventivo que se le hace a los equipos e implementos. Muy bien, entonces así se tiene la metodología de los 5 porqués. Bien. Vamos a seguir explicando como tal. Ahora tenemos el árbol de causas y efectos. El árbol de causas y efectos como tal va a estar dado por un lado, las causas, como vemos acá, y por otro lado, los efectos. En medio tenemos el evento top, luego una leve descripción del evento, y luego ya la pérdida, que sería el efecto.
El evento como tal ha sido el volcamiento de un andamio como consecuencia de la operación de un elemento paisaje K. En base a eso, como tal, este evento top se denotan causas inmediatas y básicas, que lo tenemos acá como tal. Entonces, estas causas básicas es por las que yo voy a atacar como tal y aplicar mis acciones correctivas, ¿bien? Como se dice, ¿no? Si el volcamiento de un andamio como consecuencia de una operación en el evento paisaje, ¿cuáles van a ser las causas inmediatas? Acá menciona el exceso de confianza, no se identificaron todos los riesgos existentes y la falta de línea guía para el ascenso de aparejos. Exceso de confianza es un acto inseguro. No se identificaron todos los riesgos existentes, es una condición propia de la organización, ¿no? Que no se identificó. Y la falta de una línea guía para el ascenso de los aparejos también es una condición, porque esa línea guía se tiene que implementar. Entonces, en base a cada una de estas causas inmediatas referidas a actos y condiciones, vamos a tener las causas básicas referidos a factores personales o factor de trabajo. Bien, entonces eso como tal se tiene el árbol de causas y efectos. Y por último tenemos la metodología AICA. Esta metodología AICA como tal es mucho más concisa, que vamos a tener como tal los puntos de la categoría dado por el PEPO, ¿no? Que son personas, ambiente, equipos, procedimientos y organización. Los métodos de recolección que va a tener cada una de estas, que en personas, que tipo, tenemos testigos, personas involucradas. Ahí como tenemos entrevistas, declaraciones escritas, observación. En el environment, que es el ambiente, tenemos el clima, lugar de trabajo, escena del incidente. ¿Cuál va a ser el método de recolección? La observación, revisión, inspección, fotografías y la reconstitución del evento. En equipos, que son equipos, tenemos los vehículos, las plantas, las herramientas y la infraestructura. ¿Y qué método de recolección vamos a tener? La inspección, el checklist, los testeos, el manual de operación y el mantenimiento. En procedure, que son procedimientos, tenemos los mapas existentes, planos, cartas, documentos, reportes y fotografías. Acá como tal se tiene en cuenta toda la información documentada, ¿no? Entonces, ¿qué método de recolección tengo para esta información documentada? La revisión, comparación, instrucciones de trabajo, procedimientos locales y los controles. Y finalmente tenemos la organización. ¿Qué método de recolección tenemos acá? La revisión, comparación, organigrama, estructura, programa de entrenamiento, cultura organizacional y el liderazgo visible. En base a estas categorías de recolección, me voy a plantear una secuencia de eventos, teniendo en cuenta el día, la hora y la descripción de cada evento. Y luego de eso me voy a plantear una línea de tiempo y dentro de esta metodología voy a tener otra metodología, que son los 5 porqués. Y en base a los 5 porqués voy a anotar mis causas. Y en base a las causas, hacer mi plan de acción con las acciones correctivas, teniendo en cuenta un responsable y hasta qué fecha se tienen que realizar. Bien. Entonces, vamos a proyectar como tal un ejemplo práctico de esta metodología, ¿no? Para que podamos verlo cada uno de nosotros. Bien, vamos a proyectarlo para que puedan ustedes visualizar. Pero hasta ese punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Me comentan? Bien, vamos a proyectar este ejemplo práctico que tenemos. Vamos a hablar acerca de una metodología muy importante, por lo cual vamos a presentar un caso práctico para el desarrollo de esta metodología. Investigar lo que son los accidentes e incidentes de trabajo. En este punto vamos a ver una metodología que mayormente es una metodología utilizada en minería, pero también se puede utilizar en otros rubros, ¿no? Depende de lo que menciona tu procedimiento de investigación de accidentes e incidentes. Pero bueno, como menciono, esta metodología más que todo es utilizada en minería y una concesionaria de alimentos encargada de rápida, cuando Sonal, julio del 2023, una empresa concesionaria de alimentos, realiza sus actividades diarias.
pero debido a la parada de planta realiza sus actividades con más rapidez y a la vez con más personal, por lo cual uno de los vajilleros, en este caso, tiene mayor cantidad de trastos que lavar, ¿no? En general, la cantidad de vajilleros tiene mayor trastos que lavar porque hay más personal, ¿no? Lo que conlleva ejecutar su labor de una manera más rápida cuando realiza la subactividad de llevar bandejas de un punto a otro. Bueno, los que han estado en minería sabrán de que dentro de la mina hay una concesionaria de alimentos encargada de realizar, ¿no? Realizar o en este caso preparar lo que son los alimentos, tanto desayuno, almuerzo, cena. Como han visto, los que han estado, bueno, mi persona ha estado como tal, cuando vamos a cualquier mina en esta concesionaria de alimentos, no te van a servir la comida en un plato nada más, no. Vas a ir con tu charola y de ahí te van a ir sirviendo plato por plato. Por eso se llama charolas a estas bandejas, ¿no? Entonces, como está ejecutando la limpieza, tiene que llevarla de un punto a otro, ¿no? ¿Qué pasó? Realiza el acto de llevar más bandejas que lo que permite el estándar, ¿no? Es muy importante. Recuerda que el estándar de minería es bien elevado, lo cual refiere un punto importante acerca de cuánta cantidad de bandejas deberíamos llevar en este punto. Muy bien. Y menciona acá, muy bien, bandeja permite el estándar, lo cual dificulta su visibilidad, por lo cual el vajillero no visualiza en los alrededores de la canaleta se encontraban algunos restos de comida. Es común, bueno, los que han trabajado en la concesionaria no me dejarán mentir, por el tema para que se filtre más rápido el agua, mayormente en esta área de la limpieza y el menaje, los vajilleros donde están ahí, siempre va a haber canaletas por donde va a filtrar siempre el agua, ¿no? Como esta zona va a estar constantemente humedecida por la actividad propia, entonces va a haber siempre canaletas. Y a veces suele pasar de que se ha filtrado también un resto de comida y por ahí eso genera también que se pueda darse una caída, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por el resto de comida, lo cual genera que a las 8:24 se genere una caída al mismo nivel. Aproximadamente a las 8:25, el supervisor de comedor, porque tiene que estar dentro de un supervisor, toma conocimiento del hecho y ayuda al vajillero. Seguido de esto, el vajillero es llevado al tópico a las 8:40. O sea, activó inmediatamente todo el proceso, ¿no? Muy bien. ¿Para qué? Para proceder a la evaluación. Posteriormente, el médico ocupacional reporta que el vajillero sufrió un golpe severo en la zona lumbar y por lo cual se le dio descanso médico de una semana. Entonces, más o menos lo que tenemos el contexto del evento que se ha suscitado, ¿no? Y en base a eso, a este contexto debemos realizar la investigación. Entonces, vamos a comenzar con esto de la metodología AICA. Bien, como parte de la investigación vamos a tener primeramente las acciones inmediatas. ¿Qué es una acción inmediata? Lo que voy a hacer referido inmediatamente de haber ocurrido el evento. Primeramente debemos preocuparnos por el accidentado, en este punto por el personal trabajador. Entonces ya fue atendido por, en este caso, la clínica, se activó el SSTR. Es como estamos en una unidad minera, recuerden que cada unidad minera tiene dentro de la unidad minera tienen su puesto de salud, ¿no? Está hablado por una clínica. Entonces ya fue a atenderse, todo eso, ya hicieron el descarte y le dieron su descanso médico de una semana, o sea, 7 días. Entonces, ¿qué acciones inmediatas se ha tomado para ello? ¿O qué deberíamos tomar en base a lo que se ha narrado? Primero, se realizó la atención de la emergencia de manera inmediata, derivando al vajillero al tópico en la brevedad. Dije, ¿no? Toda unidad minera tiene su tópico evidente. Segundo, se realizó la evacuación del personal con descanso médico a su domicilio para que pueda recuperarse conjuntamente con sus días de descanso por la jornada trabajada. Si estamos en una unidad minera, recuerden que estamos bajo una jornada típica, estamos por el 2x1. Bueno, en la gran mayoría de unidades mineras es 2x1, ¿no? He visto algunas que tienen otro régimen, pero lo que establece como tal el reglamento minero son regímenes de 2x1 o 1x1 incluso, en diferentes tipos de actividades. Entonces, como está en este caso, como es una contrata, la mayoría de contratas en la práctica siempre ha estado 2x1. Ha tenido su cantidad de días, exactamente, por ejemplo, le vamos a poner el ejemplo de 10 días, entonces le deben 5 días. Entonces, 5 días es su descanso por su
jornada típica y 7 días de su descanso médico. Entonces tiene que ir a su domicilio a descansar sus 12 días. Muy bien. Tercero, se identificó que el piso del área de vajilla constantemente está húmedo y con algunos restos de material orgánico, los restos de comida, como les había mencionado. Para lo cual se implementó el secado y limpieza del piso por cada intervalo de 20 minutos, ¿no? Es una buena acción inmediata, ¿no? Estar constantemente secando el piso, ¿no? O poner a un auxiliar general o un operario de limpieza que realice esta actividad constantemente para evitar de que el suelo se mantenga mojado o húmedo, ¿no? Y pueda generar una caída nuevamente. Muy bien. Y por último, se retroalimentó al personal de vajilla en el procedimiento de lavado de menajería, y se incidió en retroalimentar a la subactividad de la capacidad máxima del cargado de bandejas. Esto es crucial y fundamental. Usted dirá, ingeniero, pero estas acciones más parecen unas acciones correctivas y preventivas. Es más que todo acciones inmediatas, porque ha ocurrido inmediatamente. Tú, desde que has llegado, desde que hemos visto primeramente el desarrollo del tema, se ha podido observar cada punto de inflexión que ha conllevado a este accidente. Entonces, como acción inmediata es plantear esto inmediatamente para que no vuelva a ocurrir. La investigación que se va a realizar se puede mencionar como una investigación más extensiva y más a fondo a la causa raíz. Muy bien, entonces esas acciones inmediatas se han tomado para el desarrollo de este evento. Muy bien, continuando, vamos a tener la planificación de la investigación. A ver, acá como tal, la planificación de la investigación tiene que estar referido también a tu procedimiento de investigación de accidente, pero siempre tiene que haber líderes que van a comandar esta investigación. Como menciona acá, se realizó la formación de equipo investigador, siendo los elegidos los siguientes. Tiene que estar el administrador, por así decirlo, de la contrata, o el superintendente de operaciones, ¿no? El que está constantemente viendo la operación. En algunos lados lo tienen como administrador de contrato, en otros puntos como superintendente de operaciones, ¿no? En este caso es el señor Cristian Barrios Vélez. Luego, muy importante, tiene que haber un representante de los trabajadores, miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ustedes dirán, y también puede ser la parte empleadora, de preferencia de la parte trabajadora, porque ellos como tal tienen que estar constantemente viendo la gestión, ¿no? De investigación de accidentes, incidentes, y como vimos en nuestra clase también de comité, mayormente los que están dentro del comité, bueno, mayormente y por ley tienen que estar los del sindicato, el sindicato mayoritario o el sindicato que tiene mayor cantidad de trabajadores. Entonces, por parte del comité, en esta organización está el señor Luis Solís Justo. Después, muy importante, el supervisor del comedor, del área donde ha ocurrido el evento, que es el señor Pablo Damincha Silva. Y por último, muy importante, la persona que va a hacer la gestión de toda esta investigación, que va a ser el supervisor SOMO, ¿no? En este caso es señor ingeniero José Sosa Hernández. Muy bien. Y después de que ya tenemos nuestro equipo investigador, se deriva el reporte preliminar de la ocurrencia y la ubicación del accidente, ¿no? En este caso, como es una contrata, ¿a quién voy a derivar el reporte preliminar? El reporte preliminar es inmediatamente, ¿no? Cuando ya pasó, preliminar, por eso se llama. ¿A quién se envía el reporte preliminar? Se envía en este caso al cliente, para que también lo difunda en su sistema de gestión. Porque recuerda que nosotros, como somos contratistas, este es el caso de una contratista, ¿no? Puede ser que sea un cliente y ahí queda, ya lo deriva directamente a tu organización. Pero cuando estamos dentro de una unidad minera tenemos un cliente. Entonces también debemos hacer este reporte preliminar de la ocurrencia de este accidente a este cliente. Muy bien. Siguiendo con la parte de la planificación, se va a tener la realización de la planeación del equipo de investigación del accidente, teniendo fechas medibles, ¿no? De cada este punto. Tenemos el mes, bueno, el mes ha sido en julio. La cantidad de actividades, vamos a tener la siguiente. Primero, vamos a partir en el día 10 de julio, donde menciona acá seleccionar una sala de investigación donde no hayan interrupciones, ¿no? Para que se pueda reunir el equipo investigador. Segundo, recolectar evidencias y testimonios de los involucrados testigos. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Tenemos una metodología. Vamos a verlo.
Tercero, en este caso de la recolección de evidencia se ha trazado en 3 días, del día 11 al día 13. Después, la siguiente actividad es establecer la administración de los documentos, esto en el día 14. Después de recolectar evidencias, debemos también establecer los documentos que se van a realizar para la gestión de este incidente. Cuarto, delimitar la información recopilada en base a toda la información que ya tengo, la información documentada y las evidencias. Esto como tal se va a realizar en 3 días, el día 15, 16 y 17. El punto 5, de realizar la simulación del evento ocurrido, porque tiene que haber una simulación en base a las evidencias que tengo. O si en el mejor de los casos, puede darse, no es que siempre se tenga, si tenemos una evidencia de un video in situ, es mucho mejor, y no tendríamos que hacer la simulación, ¿no? Pero en este caso, como es un poco más tedioso de que te compartan este video, y bueno, algunos lados no tienen video como tal, algunos son videos primeras, o justo en ese punto no había una cámara de vigilancia, entonces sí se tiene que hacer una simulación del evento ocurrido para ver cómo ocurrió. Esto se va a realizar en un día, el día 18 también. Y penúltimamente tenemos que realizar el informe final del accidente en base a todos los imputados, colocando, ¿no?, sus acciones. Y al final ya se ejecuta la entrega de la investigación, ¿no?, que tiene que también validar el equipo investigador. Muy bien, perfecto. Después de esto pasamos a la recopilación de datos. Ahí como tal en la recopilación de datos tenemos esta metodología del PEP, que va a estar dado por PEP. Primeramente vamos a ver el personal, el entorno, y luego vamos a ver otros 3 factores más importantes. En tema de personal, se podría evidenciar de que ha habido 2 testigos que han estado presenciando este evento. Entonces, como tal, se tomó la manifestación del involucrado de los 2 testigos de contacto que estuvieron al momento de ocurrir el accidente. A la vez se tomó la manifestación del supervisor de comedor como testigo de post-contacto. ¿Qué se refiere de testigo de contacto, post-contacto? Contacto es que estuvo ahí, el evento latente. Post-contacto ya el que fue in situ al lugar cuando ya ocurrió el evento. Después de esto vamos a ver nuestro entorno, cómo está situado ese entorno y cómo interactuó directamente para que se pudiera suscitar este accidente. Entonces, en la parte de entorno, como menciona acá, en el área donde ocurrió el accidente, se procedió a realizar la toma de fotografías de todas las partes y ángulos. A la vez se realizó una inspección para la cual se encontró siempre la humedad en el piso como algunos restos de comida. Todos estos datos se tomaron para su posterior reconstrucción de los hechos. Muy importante es verificar el entorno de trabajo donde ocurrió el evento. Siguiendo con la metodología PEPU, los 3 últimos factores van a estar dados por los equipos, los procedimientos y la organización. En los equipos vamos a detallar lo siguiente, o se detalló in situ lo siguiente. Se detalló que la infraestructura no era favorable, ya que esa canaleta no contaba con algunos mantenimientos correctivos, como por ejemplo el mantenimiento de las losas, teniendo esta presencia de algunas rajaduras, ¿no? Como es un piso en este punto de loseta, de cerámico, entonces ha habido lugares donde ha habido rajaduras. También eso requiere que en este caso el equipo no era el correcto. Como a su vez las tuberías de las posetas se encuentran salidas y deterioradas. También hay un factor de infraestructura que no es el correcto para ejecutar la actividad. Y recuerden que la infraestructura sí lo tiene que ver el cliente, no lo ve en este caso la persona que realiza la actividad, porque la persona que realiza la actividad está efectuando un servicio dentro de las instalaciones del cliente. Muy bien. Tenemos el procedimiento. ¿Qué menciona acá? La actividad contaba con un PETS. ¿Qué es un PETS? El procedimiento escrito de trabajo seguro. En este punto el PETS era de la actividad de lavado de menajería. El PETS como tal es un procedimiento donde te va a detallar el paso a paso, siguiendo los riesgos y los controles que tú vas a aplicar para cada uno de este paso a paso. Entonces, si tenía un PETS, sí tenía un PETS. Y también estaba difundido al personal, también estaba difundido al personal. Entonces, si había un procedimiento, sí se había difundido al personal. Entonces, esto ya me está trayendo más evidencia para seguir mi investigación. Y por último tenemos la organización. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo esa organización? Como habíamos mencionado, en el contexto principal
debido a la parada de planta, la producción aumentó a un 80%. Una parada de planta hay mayor cantidad de afluencia de personas. Si hay mayor cantidad de afluencia de personas, hay también mayor cantidad de comida que preparar. Y si hay más comida que preparar, obviamente va a haber mayor menajería que lavar. Entonces, como subió el 80%, por lo cual había una demanda mayor en las actividades, esto en conjunto con la falta de personal en algunas áreas. Incluso, bueno, el tema de la rotación también influyó acá. Es un factor organizacional también. Muy bien, continuamos. En base a todas las evidencias recopiladas, ya debemos organizar estos datos. Debemos sacar la estrellita, va a ser nuestro evento top, y nos vamos a regir por el suceso de actividades, y en este punto, por qué se dieron este suceso de actividades, y en qué, y cuál fue el motivo principal por el cual se ejecutó esta actividad. Entonces, vamos a partir desde ese punto, ¿no? El vajillero realiza sus actividades con rapidez. Nos planteamos la pregunta, ¿por qué? Por el aumento en la producción. Y esto se debió por la parada de planta. Hay dos factores acá. Siguiendo, después de que el vajillero realiza sus actividades con rapidez, ¿qué pasó? El vajillero decide cargar más del número máximo de bandejas. Primero nos planteamos, ¿por qué? Porque quiere acabar su labor al término de su turno. Entonces no quiere realizar horas extras, o en este punto no quiere quedarse más tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ejecutó esto? Porque desea descansar, está cansado, también lo manifestó. Muy bien, siguiendo y organizando los datos, tenemos la siguiente situación. El vajillero no visualiza el camino por donde está transitando, no tiene una correcta, bueno, no decide visualizar correctamente el lugar donde está ejecutando su actividad. ¿Por qué? Porque el apilamiento excesivo de las bandejas impide su visualización. Como estaba con todas las bandejas ahí cubriendo su vista, no pudo ver. ¿Y por qué se dio esto? Porque el vajillero no cumplió con el estándar del procedimiento del PES. Se refiere cuántas bandejas como mínimo se tiene que cargar, como máximo, que digo, se tiene que cargar. Muy bien, siguiendo la secuencia de eventos, tenemos lo siguiente. Esto ya va referido a otro punto, ¿no? Esto fue con respecto al vajillero. Ahora vamos a ver con respecto a la condición de trabajo. Se realiza el vertido de la sustancia líquida producto del desconche. Propiamente de la actividad se realiza este vertido de la sustancia líquida. Ahora, ¿por qué se dio esto? Por orden del supervisor, porque es una actividad rutinaria que realiza la contrata. ¿Y por qué? Porque es lo que indica el procedimiento, ¿no? La manera de ejecutar, la manera correcta de ejecutar. Después de esto, de que ya se vierte esto de producto del desconche, ¿qué se va a realizar? Alrededor de la canaleta del piso queda sin limpieza, está correctamente limpiado esta canaleta. ¿Y por qué se dio esto? Porque no hay un personal que se encargue de ejecutar una limpieza constante. O en este caso, el mismo personal no ejecutó una limpieza constante. ¿Por qué? En este punto, por la falta del personal de limpieza. Después de esto, de la secuencia de eventos, vamos a tener lo siguiente. Piso húmedo y resbaloso con presencia de materiales orgánicos. Entonces estamos viendo diferentes tipos de actos y condiciones que van a referir en un evento top, que van a ser la caída. Ahora, ese piso húmedo resbaloso, ¿por qué se dio? Porque las tuberías de la poseta de los grifos están en deficientes condiciones y genera filtración. ¿Por qué se dio esto? Por una falta de mantenimiento correctivo. Entonces, las primeras secuencias de eventos de la parte principal, la parte de los casilleros azules, de la primera parte, van a estar referenciados a actos propiamente del trabajador. Y la segunda fila de casilleros azules está referenciado a condición propiamente de la organización. ¿Esto en qué va a ser importante? Porque me va a desencadenar en mis causas básicas, referidos a factores personales y factores de trabajo. Entonces, todas estas situaciones han incurrido en el evento top, que fue la caída. Después de eso ya se mencionó, ¿no?, que el supervisor encuentra al vajillero y procede a ayudarlo. Se procede a derivar el vajillero al tópico para su evaluación y se reporta que dieron descanso médico de una semana al vajillero, a los 7 días. Entonces,
Ya hemos organizado todos estos datos de todo el evento, incluso en la recreación que se hizo también se pudo visualizar, se pudo evidenciar todo esto. Muy bien, muy bien. Luego de ya recopilar toda la información, ya vamos a hacer nuestro análisis ICAM. Entonces, el análisis ICAM va a partir, o sea, el análisis ICAM como tal busca que en esta investigación el factor que falló final, porque recuerden de que el ICAM considera de que el peligro como tal es una energía desmedida que va a traspasar barreras. En este caso, ¿cuáles van a ser las barreras? Las defensas ausentes y fallidas, luego las acciones individuales de cada equipo, las condiciones de tarea o entorno, y al final va a desencadenar en factores organizacionales, propiamente de la organización. Entonces, eso, o sea, esa energía desmedida va a desencadenar esto, ¿no? Que falle un factor organizacional que ha contribuido a el evento, el accidente. Entonces, primeramente, ¿cuáles fueron las defensas ausentes fallidas que fallaron? Primero, el vajillero no evaluó el riesgo que conllevaba el apilamiento excesivo de las bandejas. Segundo, el piso del área de vajilla no contaba con una señalética de advertencia de piso mojado. Entonces, no había esta defensa, ¿no? Tercero, la tubería sanitaria del agua residual de las rosetas del área de vajilla se encontraron en muy malas condiciones, generando filtraciones continuas. También es una defensa fallida. Y por último, constantemente falta de orden y limpieza en el área de vajilla. También es una defensa fallida que pudimos observar en el área de trabajo. Ahora, esto como tal va a mencionar cada defensa ausente y fallida va a tener su propia acción individual y de equipo. ¿Por qué el vajillero no evaluó el riesgo que conllevaba el apilamiento excesivo de las bandejas? Porque no había una supervisión eficiente. Después, ¿por qué también no hubo una correcta acción individual o de equipo? Se realizaba la labor a una velocidad mayor a la que es normal. Esta es una acción individual propiamente del trabajador. Después tenemos que el procedimiento para realizar el carrillo de bandejas no se siguió correctamente. Entonces, eso ya es obviamente una acción de equipo, ¿no? Porque todo el equipo no siguió el procedimiento como tal. Y al final el vajillero decidió tomar un atajo, no siguió los procedimientos establecidos. Es una acción individual propiamente del vajillero. Entonces, acá vemos una defensa ausente propiamente del vajillero. El vajillero no evaluó el riesgo que conllevaba el apilamiento excesivo de la bandeja. Esto conllevaba una acción individual de que el vajillero decidió tomar un atajo y no seguir los procedimientos establecidos. Una acción individual. Y esto es propiamente por un factor humano, que obedece a una causa básica, que va a ser dado por una precisión de tiempo, que quería realizar la actividad en un tiempo menor, por X motivos. En este caso nos mencionó que era porque quería realizar ya, de ir a su dormitorio a descansar, ¿no? Entre los factores humanos, vamos a poner los siguientes: programas de alta motricidad, patrón de sueño alterado, exceso de confianza, obviamente, precisiones de tiempo, monotonía y aburrimiento, insatisfacción con el trabajo, falsas percepciones de riesgo, entre otros. Pero lo que más se ha ido acorde a esta investigación es la precisión del tiempo. Y los factores de trabajo ya van más relacionados al entorno de trabajo. En este punto, los factores de trabajo refieren a un cambio en la rutina, más asignación de tareas, falta de personal, supervisión inadecuada, desorden y falta de limpieza, condiciones laborales deficientes, malos patrones de turno y trabajos y a sobretiempo, ¿no? Todo eso también es desencadenado en un factor de trabajo, ¿no? Ambos entre sí van a conllevar a que se tenga un factor organizacional, parte de la organización. Y podemos mencionar acá lo siguiente, ¿no? Falta de liderazgo. En este punto no se tiene una correcta capacitación, la formación de competencias del personal. No se incide en la comunicación entre los colaboradores y en las diferentes áreas de trabajo. Tenemos que se debe aplicar nuevos pasos secuenciales a procedimientos de lavado de drenaje en el área de vajilla.
Y también, ¿no?, que la gestión de riesgo en la operación de la actividad de lavado de drenaje está teniendo falencias, no ha sido como tal la correcta. Entonces, en este punto se refiere a cada uno de los factores organizacionales que han conllevado a que se vea este nivel de accidente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos como tal nuestro análisis ICANN, que todo ha sobrellevado a tener un factor organizacional claro. Ahora, ¿de qué me va a servir eso? Para poder aplicar mis acciones correctivas y preventivas. Muy bien. Para plantear mis acciones preventivas y correctivas es muy importante plantear mis objetivos SMART. En base a eso debo plantear lo siguiente. El objetivo SMART tiene que estar dado con un responsable, un área de ejecución, si está presupuestado o no, un indicador medible, una meta, un plazo de ejecución y el seguimiento, ¿no?, cómo está el estado. Entonces, en base a eso se tienen las siguientes acciones. Primero, realizar la implementación de un personal que mantenga el orden y limpieza en el área de trabajo. Esto como tal ya sería una acción correctiva. Estoy corrigiendo todo lo que el evento se ha suscitado. Segundo, realizar la reparación de las tuberías de las posetas. Esto también es una acción correctiva, porque también estoy corrigiendo de que propiamente porque las tuberías estuvieron mal, también ocurrió este evento. Y por último tenemos realizar una supervisión constante en las áreas operativas. Esto ya sería una acción preventiva. Estoy viendo tener una supervisión constante de que vuelva a ocurrir esto, ¿no?, de que vuelva a ocurrir esa falencia, de que no se esté limpiando el piso, o también de que las tuberías de las posetas estén en mal estado. Entonces, en la primera acción, el responsable de hacer la gerencia de operaciones, el área de ejecución va a ser el área de vajilla y pañol, el área donde ocurrió el evento. En este punto menciona si está presupuestado, como es una implementación de un personal, en este caso un trabajador, no estaba presupuestado, entonces tengo que dar un presupuesto para implementar este personal ahí. En el indicador va a ser el porcentaje de puestos implementados, cuántos puestos implementados tengo para salvaguardar esta acción. Mi meta sería el 100%, que sí o sí necesito que se implemente este personal que mantenga los limpieza en el área de trabajo. Y como plazo de ejecución, bueno, está colocado el 30 de julio, teniendo en cuenta de que puede darse de que un trabajador también, propiamente de la organización, también ejecute esta actividad. En estado de ejecución. Siguiente acción, el responsable de hacer el área de mantenimiento, porque es una reparación, el área donde se va a ejecutar, el área de vajilla y pañol. ¿Está presupuestado? Sí, porque el área de mantenimiento tiene que realizar actividades correctivas dentro de la operación. El indicador sería el porcentaje de tuberías reparadas y la meta también sería el 100%, porque sí o sí necesito que se repare esa tubería. Plaza de ejecución, como es un mantenimiento también, ¿no? 30 de julio del 2023. También el estado es sin ejecución. Tengo que hacer el constante seguimiento de esto. Y por último, de realizar una supervisión constante en las áreas operativas, el responsable, bueno, va a ser, en este caso, el área SOMA, pero va a liderar esto, ¿no? Porque no quiere decir que SOMA solamente va a supervisar, porque también tiene que liderar que los supervisores operativos estén constantemente supervisando. ¿Qué área donde se va a ejecutar? También vajilla y pañol, presupuestado sí, porque hay un personal SOMA en operación, y el indicador sería el número de instrucciones diarias realizadas. En este punto se ha colocado realizar un mínimo de 10 inspecciones. ¿Cómo se puede evidenciar? Con un formato de instrucción. Una instrucción continua que menciona de que todas las condiciones están en correcto estado. Entonces, el plazo de ejecución también sería el 30 de julio del 2023. Ahora, todas estas acciones correctivas y preventivas le van a servir para que no vuelva a ocurrir nuevamente el accidente. Pero también muy importante va a ser lo siguiente. Es muy importante tener el reporte de resultados. En este punto de reporte de resultados es necesario realizar una difusión de las lecciones aprendidas a todo el personal operativo de la unidad, a todo el personal de la contrata. Debo realizar estas lecciones aprendidas para que también no vuelvan a incidir en esto, ¿no? Porque recuerden de que una de las causas fue como tal un acto. Yo ejecuto estas lecciones aprendidas en base a las acciones correctivas y preventivas que se han implementado,
estoy minimizando la incidencia nuevamente de que pueda darse este evento en la utilización. Como dice aquí, ¿no? Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la presente investigación. Entonces, de esta manera como tal se ha detallado la metodología ICANN y un ejemplo práctico, ¿no? Que podemos ver ya. Entonces es muy importante esto para una correcta investigación de las causas de un accidente para aplicar acciones preventivas y correctivas. Como les había mencionado, esta metodología ICANN se utiliza en el sector minería, pero no se descarta de que se puede utilizar en otros sistemas de gestión. Hay diferentes tipos de metodologías también, pero en este caso se ha explicado la metodología ICANN porque, bueno, para mi persona, como tal, se refiere a un punto más extenso de investigación, más conciso. Entonces, en este punto no dejo ninguna parte al azar, ¿no? Pero cualquier metodología es importante con tal de que tus acciones se cumplan, acciones correctivas y preventivas, y más aún que esas acciones correctivas y preventivas sean las correctas. ¿Por qué? Porque si una acción correctiva y preventiva no fue la correcta, lo que va a pasar es que va a ocurrir nuevamente un evento por la misma situación, porque no se ha aplicado un correcto control de la gestión de la investigación de accidentes. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido de su agrado este ejemplo práctico. Y no me queda más que agradecer su atención. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.